Es de noche en el Caribe, siglo XVII. Un barco pirata se mece bajo el brillo pálido de la luna. El olor a sal y pólvora se mezcla con algo pestilente, algo que sube desde la bodega, donde los barriles llevan meses pudriéndose. En la cubierta, hombres con rostros curtidos parten un trozo de carne dura como piedra, mientras las ratas roen las cuerdas del barco y las larvas se retuercen en la harina húmeda. Esto no es una pesadilla, es el desayuno de un pirata. Bienvenido a un mundo donde sobrevivir exigía más que valor para enfrentar tormentas y cañones. Exigía un estómago capaz de soportar lo impensable. Hoy vas a conocer las 10 comidas más extrañas, asquerosas y, a veces, increíbles que los piratas comían a bordo de sus barcos. Prepárate, este viaje va a ponerte a prueba. La edad de oro de la piratería, entre los siglos XVII y XVIII, fue una época de rebeldía y libertad en los mares. Hombres como Barbanegra, Anne Bonny o el capitán Morgan desafiaban a reyes e imperios, navegando tras oro, gloria y, con suerte, una comida decente. Pero la vida en el mar era implacable. Sin puertos durante semanas, sin neveras ni cocinas modernas, los piratas dependían de lo que podían cargar o saquear. Y cuando los víveres se agotaban, la creatividad o la desesperación tomaba el control. Pescado podrido, bichos reptantes, hasta restos que nunca considerarías comida. Todo formaba parte del menú. Estos hombres no solo enfrentaban la furia del océano o la amenaza de la horca, enfrentaban el asco diario de tragar lo que tuvieran a mano, o más bien, lo que aún se movía. ¿Qué hacía estas comidas tan extrañas? Era una mezcla de necesidad, aislamiento y un toque de locura. Crónicas históricas, como diarios de marineros o relatos de prisioneros en puertos como Cartagena o Portobelo, muestran que el hambre transformaba al más rudo de los piratas en un maestro de la improvisación. Pero, ¿tú podrías soportarlo? ¿Podrías tragar algo que hoy parece más veneno que comida? Esta lista te llevará al corazón fétido de un barco pirata, donde cada bocado era una batalla. Vamos a sumergirnos en estos 10 platos, o mejor dicho, pesadillas, que marcaron la vida en el mar. Y quién sabe, al final, quizás mires tu nevera con otros ojos. Antes de empezar, un favor. Dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario. ¿Crees que sobrevivirías una semana comiendo como pirata? Agarra algo ligero para picar, porque lo que viene no es para estómagos débiles. Galleta de mar infestada. Imagina un pan tan duro que necesitas un martillo para romperlo. El hardtack, o galleta de mar, era la base de la dieta pirata. Hecho de harina, agua y sal, horneado hasta volverse piedra, duraba meses. Pero no estaba solo. Tras semanas en la bodega húmeda, larvas y gorgojos hacían su hogar en la galleta. El sonido de un pirata golpeando el hardtack contra la mesa, viendo caer bichos, era tan común como el rugido de las olas. Crónicas del barco Queen Anne's Revenge, de Barbanegra, cuentan que los marineros sumergían la galleta en ron para limpiarla, o para olvidar el asco. ¿Por qué lo comían? Simple, no había opción. El hambre mandaba, y el hardtack era lo que quedaba cuando todo lo demás se pudría. ¿El impacto? Dientes rotos, infecciones bucales y un odio profundo por cada bocado. Dime, ¿te animarías a probar una galleta con proteína extra? Pescado podrido. Saladoel olor ya delataba antes de abrir el barril. Los pescados salados, como bacalao o arenque, se almacenaban para durar meses, pero la sal no siempre ganaba a la humedad del mar. ¿El resultado? Una masa viscosa, fétida,
con un tono verdoso que revolvía el estómago. Piratas como los de la tripulación de Henry Morgan, que saquearon Panamá, cortaban las partes menos podridas y las cocían con agua de mar, creando una sopa que era más veneno que comida. Diarios del siglo XVII cuentan de hombres vomitando tras comer, pero siguiendo porque la alternativa era el hambre. El impacto era brutal. El escorbuto empeoraba, el ánimo caía. Un pirata hambriento prefería enfrentar un cañón antes que otra ración de esa sopa. ¿Te atreverías a probar un pedazo de pescado que parece vivo, de tan podrido? Sopa de tortuga. Con sorpresa, las tortugas marinas eran un tesoro en el mar, frescas, nutritivas y fáciles de atrapar. Pero la sopa de tortuga de los piratas no era el plato gourmet que imaginas. Capturadas en islas o guardadas vivas en la bodega, muchas veces se pudrían antes de cocinarlas. Peor aún, los piratas echaban todo al caldero: vísceras, huevos a medio formar, hasta partes del caparazón. El olor era una mezcla de pantano y muerte. Los relatos de William Dampier, en 1697, describen la sopa como un mal necesario, pero rica en nutrientes que evitaban el escorbuto. El impacto era doble. Salvaba vidas, pero destrozaba el apetito. Algunos preferían masticar hierbas secas encontradas en islas. ¿El toque final? A veces, larvas flotaban en la superficie y los piratas simplemente las ignoraban. ¿Tendrías valor para tomar una cucharada? Carne de rata asada. Cuando los víveres se agotaban, la cubierta se convertía en coto de caza y las ratas en una delicia. Estos roedores que infestaban cada rincón del barco se atrapaban, despellejaban y asaban en hogueras improvisadas. El olor a pelo quemado mezclado con humo anunciaba que la cena estaba lista. Piratas de la tripulación de Bartholomew Roberts contaban que comían ratas para no morir de hambre, sobre todo en travesías largas por el Atlántico. ¿Por qué? Porque las ratas eran abundantes y su carne, aunque rancia, daba proteína. El impacto era cruel. Además del asco, había riesgo de enfermedades como la leptospirosis. Algunos marineros juraban que sabía a pollo. Si el pollo hubiera comido basura por meses. Un pirata hambriento veía una rata y soñaba con un banquete. ¿Y tú, te animarías a una parrillada de ratas para sobrevivir? Agua de bodega. Sazonada el agua potable era un lujo escaso. Tras semanas en el mar, los barriles de agua se volvían verdes, con una costra de moho y un hedor a cloaca. Aún así, los piratas bebían o morían de sed. Para mejorar el sabor, mezclaban ron o vinagre, creando una bebida que quemaba la garganta y revolvía el estómago. Crónicas del barco Whydah, capturado por Sam Bellamy en 1717, describen marineros filtrando el agua con trapos sucios, solo para encontrar larvas flotando. ¿Por qué? Porque la deshidratación mataba más rápido que los cañones. ¿El impacto? Diarreas, fiebres y un ánimo por los suelos. Imagina dar un sorbo a algo que parece veneno y aún así dar gracias por estar vivo. ¿Probarías esa sopa acuática o lamerías la sal de la cubierta? Cuero cocido cuando el hambre apretaba, hasta el cuero del barco se volvía comida. Cinturones, botas e incluso pedazos de velas servían por horas para ablandarlos. ¿El resultado? Una gelatina dura, con sabor a sudor y mugre, masticada por hombres desesperados. Diarios del siglo XVII, como los de Edward Lowe, cuentan que el cuero cocido era la última esperanza antes de la inanición. ¿Por qué? Porque era lo único comestible cuando los barriles estaban vacíos. El impacto era devastador.
además de ser casi intragable, causaba dolores abdominales y a veces obstrucciones. El humor oscuro de los piratas brillaba aquí. Algunos juraban que el cuero del capitán tenía sabor a autoridad. Si estuvieras semanas sin comida, ¿le darías un mordisco a tu propia bota? Oye, ¿sigues ahí? Sé que es difícil imaginar comiendo ratas, bebiendo agua que parece de pantano o masticando cuero como si fuera un bistec. Pero para un momento y piensa, hasta ahora solo vimos la mitad de lo que los piratas enfrentaban en la mesa o en la cubierta. Su vida era más que saqueos y banderas negras. Era una lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y la desesperación. Mientras tú ves esto desde la comodidad de tu casa, con una nevera llena a pocos pasos, los piratas no tenían opción. Cada bocado era una apuesta: sobrevivir o enfermar. Cada sorbo, una ruleta rusa con el estómago. Compara eso con nuestra vida. Hoy tiramos comida porque caducó o porque no nos apetece. Para un pirata, eso sería una locura. ¿Una galleta con gorgojos? Un lujo. Un pescado podrido. Un festín. La edad de oro de la piratería no era solo sobre la libertad en los mares. Era sobre sobrevivir a lo imposible, con un valor o terquedad que apenas entendemos. Las crónicas muestran que muchos piratas morían no en batallas, sino por enfermedades causadas por la mala alimentación. Escorbuto, infecciones, desnutrición. El mar era tan mortal como los cañones. Y aún así, seguían adelante. ¿Por qué? Tal vez porque la promesa de un botín, una isla con frutas frescas o una taberna con ron valía el riesgo. Quiero preguntarte, ¿cuál de estas comidas te impactó más hasta ahora? ¿El hardtack lleno de bichos? ¿La sopa de tortuga con sorpresas? ¿O tal vez la idea de asar una rata? Déjanos tu comentario abajo, porque sé que tienes algo que decir. Y prepárate, porque lo peor está por venir. Las próximas comidas harán que lo que vimos hasta ahora parezca un almuerzo de domingo. La vida pirata no perdonaba, y el menú tampoco. ¿Seguimos? Caldo de huesos. Humanos en el silencio de un barco hambriento. El sonido de huesos golpeando el caldero resonaba como un tambor fúnebre. En casos extremos, cuando el hambre rozaba la locura, los piratas recurrían al canibalismo. Huesos de enemigos caídos en batalla, o incluso de compañeros que no sobrevivieron, servían para sacar cualquier resto de nutrientes. Relatos del pirata François L'Olonnais, que aterrorizó las costas de Maracaibo, sugieren que su tripulación usaba huesos para hacer un caldo ralo, sazonado con sal y hierbas robadas. ¿Por qué? El hambre borraba cualquier moral. ¿El impacto? Además del horror psicológico, el caldo ofrecía poco sustento, pero mantenía a los hombres vivos un día más. Un pirata decía que sabía a desesperación con un toque de sal. ¿Crees que el hambre te llevaría tan lejos? Gaviotas Crudasún gritó en el cielo una flecha, y la cena caía en la cubierta. Las gaviotas, atrapadas con arcos o redes, se devoraban casi sin preparar. Plumas arrancadas a prisa, sangre aún caliente, y la carne se desgarraba con cuchillos o dientes. Diarios de la tripulación de Charles Vane describen hombres comiendo gaviotas crudas, con vísceras y todo, para aprovechar cada pedazo antes de que se pudriera. ¿Por qué? Era una fuente rápida de proteína en alta mar, donde las aves eran raras. El impacto era cruel. Parásitos e infecciones eran comunes, y el sabor amargo hacía vomitar a muchos. Aún así, un pirata hambriento veía una gaviota como un regalo del cielo. Imagina la desesperación.
¿Arrancarías plumas con las manos para comer un ave cruda? Harina de cucaracha. La bodega del barco era un reino de cucarachas, y los piratas lo sabían. Cuando la harina normal se acababa, molían cucarachas secas para crear una harina improvisada. Mezclada con agua de mar, se convertía en una pasta grisácea que se pegaba al paladar. Crónicas del barco Fancy, de Henry Avery, mencionan esta práctica en travesías por el Índico. ¿Por qué? Las cucarachas eran abundantes y, aunque no lo creas, ricas en proteína. ¿El impacto? Además del asco, causaba problemas digestivos e infecciones. Los piratas bromeaban que la pasta daba energía para escapar de la horca. Si vieras un cuenco de esa harina frente a ti, ¿te animarías a probarla? Ron con sangre. El final es tan sombrío como simbólico. En rituales o momentos de desesperación, algunos piratas mezclaban ron con sangre, de enemigos, animales o incluso la propia. Era menos comida y más un acto de bravura o supervivencia. Relatos de Edward Teach, el Barbanegra, describen copas de ron teñidas de rojo en celebraciones tras saqueos en puertos como La Habana. ¿Por qué? La sangre se veía como fuente de fuerza, y el ron disfrazaba el sabor metálico. ¿El impacto? Además del riesgo de enfermedades, reforzaba la aura de terror de los piratas. Era el brindis final de hombres que vivían al borde de la muerte. Levantarías una copa con Barbanegra. Y entonces sobreviviste a nuestro viaje por el menú más indigesto de la historia. Desde galletas infestadas de larvas hasta ron teñido de sangre, las comidas de los piratas no eran solo una prueba para el estómago, eran un reflejo de la vida que eligieron. Piénsalo, hardtack lleno de gorgojos, pescado podrido, ratas asadas, hasta huesos humanos hervidos. Cada una de estas delicias contaba una historia de desesperación, resistencia y una terquedad casi loca por seguir viviendo. La edad de oro de la piratería, entre los siglos XVII y XVIII, no era solo sobre saqueos y batallas épicas. Era sobre hombres que enfrentaban el mar, los enemigos y, peor aún, el hambre con un valor que rayaba en la locura. Mientras tú te quejas del café frío o de unos tacos recalentados, los piratas masticaban cuero y brindaban con sangre, soñando con un pedazo de pan que no estuviera vivo. ¿Qué nos revela todo esto sobre los piratas? Que eran más que bandidos de los mares. Eran sobrevivientes, forjados por un mundo donde cada día era una lucha contra lo imposible. El hambre los obligaba a ignorar el asco, la enfermedad y hasta su propia humanidad. Crónicas históricas, como los diarios de William Dampier o las historias de las tripulaciones de Barbanegra, muestran que muchos morían no por espadas, sino por dietas que destruían el cuerpo. Aún así, seguían adelante. ¿Por qué? Tal vez porque, en el fondo, la libertad de navegar bajo una bandera negra valía más que cualquier plato decente. O tal vez porque no tenían otra opción. Esa es la verdadera cara de la piratería. No era glamorosa, no era limpia, pero era cruda, visceral y sobre todo humana. Ahora dime, ¿cuál de estas comidas te marcó más? ¿La sopa de tortuga con larvas o el ron con sangre? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué te pareció este viaje por el lado más oscuro de los piratas. Si disfrutaste este recorrido al pasado, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video. Vamos a seguir explorando los secretos del mar. ¿Quién sabe qué más descubriremos? Al final, los piratas nos enseñan una cosa. La supervivencia no tiene sabor, pero tiene historia. Hasta la próxima.
Y cuidado con lo que pones en tu plato.